en este momento nos ha tocado alguna vez que nos hemos sentido como que las cosas no fluyen, como que las cosas no van a más, y entonces es lo que hemos determinado, hemos llamado como un bloqueo. Es una manera sencilla de reconocer algo que no fluye, ¿sí? Un bloqueo no es algo que nos obstaculice, sino sencillamente algo que no va más allá. Es como la diferencia, pero vamos a tratar de verlo de una manera distinta. Entonces, bueno, fácil, empezamos. Mi nombre es Luis Fernando Muñoz. Yo me ocupo de estos temas hace muchos años. Me encanta más que todo como el tema de la salud, el tema de cómo hay una relación entre la salud y lo que tenemos en la cabecita, las creencias, los miedos. Y dentro de eso igual vamos a empezar a entender qué tienen que ver los bloqueos con todos estos temas y cómo ellos pueden relacionarse con la parte de lo espiritual o de lo no humano, porque pues de pronto, para ponernos en contexto, ¿quién de ustedes de pronto no está como que le dé pie a la parte espiritual, a que somos conciencias evolucionando? No sé si ustedes tienen esa creencia también, o si ustedes de otra manera piensan, algunos pues con todo respeto, de que no, aquí estamos para aprender y nos morimos y nos vamos para el cielo o el infierno. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Porque si no le encontramos ese sentido a los bloqueos, pues el bloqueo es un problema, ¿sí? El bloqueo no sirve para nada, es algo que no quiero, es algo que rechazo y no le veo nada positivo, Señor, porque si yo estoy jodido, pues ¿cómo me va a venir a decir que eso es bueno? O que eso tiene algo medio bueno, o que me va a servir para algo. Entonces, buenas noches. Entonces, por eso es importante entender de que estos conceptos calan un poquito mejor cuando yo tengo una mente abierta, un poquito más, pues, quienes asistan a la librería, yo sé que la tienen abierta, pero me gusta hacer la claridad en el sentido de entender un poquito esto desde una perspectiva diferente a la que siempre hemos tratado en la casa o con los demás. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, vamos a tratar de entender un poquito buenas noches. Bienvenidas. Es importante entenderlo, y algunas personas le van a sacar más provecho que otras, y las personas que le van a sacar más provecho que otras son las que van a levantar la mano a esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes en este momento sienten que tienen un bloqueo? Los bloqueos vamos a tratar de dividirlos en 4 aspectos, ¿sí? Que son los de relaciones, que son muy comunes. Son los de la salud. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Hay otros bloqueos que son en la parte económica. ¿Les suena a algunos? Y hay unos que son los bloqueos en la parte espiritual. Pueden haber muchos más bloqueos, ¿no? Podemos encontrar que, no, yo tengo uno por allá en otra cosa, es válido. Pero vamos a tratar de centrarnos en estos que de una u otra forma nos pueden estar dando o robando la atención en este momento. ¿Eso es claro? Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Alguno de ustedes en este momento está viviendo una situación que podría llamar un bloqueo en alguno de estos aspectos? Entonces preguntemos quién no, para que nos chicaneen, porque de alguna manera todos estamos viviendo, y de hecho salimos de uno y entramos a otro, todos vivimos situaciones que son difíciles, y ahí es donde
buscamos tratar de entenderlos para aprovecharlos, para que a través de ellos nos podamos transformar. Buenas noches, bienvenidos a los que han llegado en este momentito. Entonces, en las relaciones es facilísimo determinar cuando tenemos un bloqueo porque la mayoría los ha vivido. Aunque de hecho algunas personas nunca han tenido un bloqueo, se conocieron con la novia en el colegio y vivieron y se casaron y nunca tuvieron problemas de relaciones, uno dice cómo hacen, ¿no? Otros en la parte económica hoy en día están viviendo situaciones más complejas, eso es la mayoría, un alto promedio de los colombianos estamos viviendo de una u otra forma situaciones que quisiéramos que fueran diferentes. En la parte de la salud, pues es determinante, es la que casi siempre nos lleva a buscar ayuda más rápido, porque las demás las evadimos. Buenas noches, bienvenidas. Buenas. Pero en la parte de la salud es la que más rápido nos lleva a transformarnos, porque allí es donde se aparecen o afloran muchos miedos, especialmente el miedo a morir, que muchos lo tenemos muy arraigado. Entonces, entendemos que el bloqueo, para integrar un poquito a los que recién llegan, es cuando algo de esto no nos fluye. Entonces, culturalmente aprendimos que un bloqueo es que estoy haciendo mal, o culpamos a Uribe, o culpamos a Santos, o culpamos a todo lo externo cuando algo no está fluyendo en nuestro interior o en nuestros resultados. Eso hasta ahí es claro. Pienso yo, pues no les he dicho absolutamente nada que sea malo. ¿Correcto? ¿Listo? Para que nos vamos. Entonces resulta que de aquí esto surge de una etapa de algo que nosotros vamos a entrar para tratar de entenderlo. Para algunos va a ser más fácil que para otros, pero vamos a tratar de entender un poquito cuál es el sentido del bloqueo. Nosotros somos conciencias viviendo una experiencia humana. Eso de allí pues surge una frase filosófica que si somos lo opuesto. Entonces, para nosotros, creo que para la mayoría es claro que nosotros somos mente, cuerpo, espíritu. Lo podemos hablar desde muchas filosofías y hay muchos nombres, pero tenemos una mente que es el que maneja el vehículo es el cuerpo, pero estos dos están haciendo una tarea para una conciencia, para una parte espiritual, alma, conciencia, ser crístico, cada uno lo podrá llamar de una manera distinta. Eso es entendible hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos haciéndolo como para que lo encajemos dentro del sistema de creencias que ya traemos. Resulta que estas conciencias, cuando vienen al mundo, ellas vienen con una tarea. ¿Sí? Venimos en un camino evolutivo, en un camino de crecimiento espiritual que empezó en otros procesos anteriores, llámese vidas o llámese como quieran. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos en un camino evolutivo, creciendo o evolucionando, buscando el entendimiento o llegar a convertirnos en seres muy sabios, pero no Luis Fernando, sino esa conciencia que es la que está aprendiendo a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Me enredo un poquito? Entonces, esa tarea vamos a usar un nombre, pónganle el nombre que quieran, pero para que lo entendamos en la charla, lo entendemos como un destino. Y destino lo llamo eso que cada uno de nosotros está haciendo aquí como una tarea porque desde antes no lo sabía, no lo conocía, no lo había experimentado. ¿Correcto? Entonces, desde esa perspectiva, la tarea es obviamente algo que no sé. Obviamente no sería tarea si yo ya lo supiera. Si yo estuviera en kinder, si yo fuera a hacer kinder o tercero de bachillerato, pues me ponen todo lo de tercero y
en teoría yo debería saberlo porque yo ya lo pasé. Pero resulta que estamos aquí precisamente porque todavía nos falta recorrido. Y ese recorrido en cada uno de nosotros es diferente. Cuando hablamos de salud, relaciones, economía, y llamémosle de la parte espiritual, sino que aquí todos nos confundimos en esta parte y cada uno la define distinto. Estas tres son más fáciles, pero listo. Cada uno de nosotros en un escenario de estos está haciendo la tarea que vino a hacer para transmutar un destino. Transmutarlo es pasar de la ignorancia a la sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un bloqueo? Un bloqueo es una resistencia que estoy haciendo yo todavía para fluir, para lograr eso que vine a hacer en esta experiencia de vida. Cuando yo tengo un bloqueo en la salud, voy a hacerme ahora un poquito más práctico para que lo entiendan. Cuando yo tengo una enfermedad, cuando yo sufro de úlcera, de diabetes, de cualquiera, colon irritable, colon, las rodillas, que la artritis, que la artrosis, que problemas mentales, de una u otra forma, yo estoy teniendo situaciones que como no las comprendo, manejo mal mi cuerpo y mi cuerpo se convierte en el instrumento para que yo trascienda la ignorancia. Cuando yo tengo conflictos de relaciones, cuando tengo problemas con mi pareja, cuando vivo la separación, cuando vivo problemas de conflicto, de que no soy feliz con mi pareja, de que tengo dificultades en el tema de relaciones, o en las relaciones está también el trabajo. Yo no estoy satisfecho con mi jefe, mi situación es muy dura, donde me toca trabajar, digo yo, pero resulta que allí donde está, estoy en el lugar que necesito estar. Nada es casualidad. ¿Quiénes de ustedes creen en la casualidad? ¿No creen? ¿Creen más en la causalidad o creen en la casualidad? Creer en las dos nos hace ser ambivalentes y no le encontramos sentido a muchas cosas en la vida. O sea, quien cree en la casualidad todavía siente que hay un culpable externo a lo que le sucede. Quien cree en la causalidad sabe que todo sucede para alguien. ¿Eso es entendible? Si yo creo en la casualidad y yo voy en una esquina y hay un tipo que se lleva al pare y ¡pum! Y me estrella, y yo digo, ese tipo es un atrevido, fue el culpable, es un ignorante, venía borracho, ¿qué le pasó, señor? Si yo busco culpable en él es porque yo creo en la casualidad. Entonces yo digo, yo hubiera venido un segundo antes, me hubiera salvado, si hubiera pasado después, si hubiera parado en la tienda donde ellos me dijeron que parara, pero yo no paré. Resulta que nada sucede por casualidad. Entonces, las situaciones, los bloqueos y las situaciones que no podemos comprender, que nos generan algún tipo de dificultad o sufrimiento, tienen esa tarea. Que nosotros, o que la parte, este vehículo, a través de la mente, que es donde están las creencias, cambie el chip que trajo, que se instaló en la infancia, por otro, para lograr la comprensión que le sigue haciendo falta. Entonces aquí, de los que estamos aquí, por ejemplo, hay unos que están, si pusiéramos como unos niveles para poder que lo entiendan, aquí hay unos que están en tercer nivel, otros en cuarto, otros en quinto, pongámosle grados para que no lo confundamos con niveles de evolución. Entonces, desde esa perspectiva, entonces cada uno está en este momento en el lugar que es. Permítame, yo saludo a una persona. Hola, ¿cómo estás? Aquí no la conocía en persona. Sí, gracias. Muchas gracias, disculpen. Entonces, de una u otra forma, nadie está aquí por error. Nadie está en el lugar equivocado. Todos estamos aquí porque necesitamos estar aquí para vivir las situaciones que
nuestro desarrollo espiritual en este momento necesita vivir. Entonces, vamos a hablar ya, irnos a casos más específicos, irnos a algo más concreto para que podamos darle dinámica y practicidad a la charla. Por ejemplo, bloqueos en el tema financiero, si no los estamos viviendo, algunos los ha vivido en algún momento, pero ha resultado que en algún momento quien lo ha pasado, después eso se ha soltado porque apareció algo y resulta que alguien vino y me solucionó la dificultad o me apareció el trabajo que yo estaba esperando. Y siempre pensamos que eso es un hecho casual. Siempre pensamos, eso fue porque ese señor yo le caí bien, o claro, es que cambiamos de presidente, entonces ahora sí va a cambiar el país. Y entonces desde esa perspectiva vivimos fluyendo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. Y eso fue lo que le enseñaron a nuestros padres, o sea que ellos tampoco tienen la culpa, ni nuestros abuelos, si hablamos de culpa. En ese sentido, cada uno de nosotros necesita lo que está viviendo, por bueno o por malo que sea. Si le llamamos malo, si le ponemos una etiqueta. Entonces, desde allí, cada uno de nosotros lo que tiene cuando se encuentra un bloqueo es, podemos llamarlo oportunidad. Otras ideas modernas, de esas filosóficas, dicen, todo problema es una oportunidad, pero nunca entendemos por qué. Entonces, yo quiero, porque entiendo lo que es la hora y a lo que vinimos a tratar de llevarnos cosas para la casa, me gustaría que de una u otra forma alguien nos pusiera un caso de una situación que no entiende o que le gustaría entender acerca de un bloqueo. Puede ser en cualquiera de estos aspectos: salud, relaciones, economía, la parte espiritual o cualquier otro que se les ocurra. Alguien nos quiere aportar su idea, su concepto, y lo tratamos de convertir en algo más práctico, porque si no, se van a llevar esta teoría para la calle. La idea es que esto realmente nos confronte para que podamos encontrarle un sentido. Dime. Algo mío, O lo que se te ocurra, pero que puedas verificarlo con la información. Si es tuyo es maravilloso porque sería verificable. Entonces, ¿qué se te ocurre? Pues por ejemplo, en la parte económica. Ajá. Por ejemplo, pues yo digo, ¿no? Que he estudiado mucho, que no se ve, en la parte económica no se ve como... No se ven los resultados. ¿Alguien tiene un caso parecido o está viviendo algo parecido? Y eso lo podemos hacer, ¿sí? Tú, no más. Los hermanos pueden prestar plata, yo estoy como... Sí, la idea es que esa situación para muchos es muy común, y si no la estamos viviendo, maravilloso. Por lo menos conocemos a alguien que esté pasando por una situación. Es más, alguno de los que no levantó la mano quizás después nos pueda decir, no, yo estaba pero no quería decir. Para eso, yo que pudiera decirles, me gustaría que ustedes lo vivieran, ahí nos lo pudieran confirmar. La situación económica no es una casualidad, es un resultado de lo que yo tengo en mi cabecita en mis creencias con relación al recurso, con relación al tener dinero, con relación a los que tienen el dinero. Los primeros años son muy determinantes en la vida de cada uno. Voy a hablarles del caso concreto y cada uno lo unirá a su parte filosófica o espiritual, pero vamos a tratar de que podamos hacer cosas concretas para que podamos encontrarle un sentido. Resulta que en la infancia nosotros fuimos muy influenciados por las personas que nos criaron, que son papá, mamá, en principio, por presencia o por ausencia, ¿sí? Aunque el papá, por ejemplo, no esté en mis primeros años, determina demasiadas cosas, puede determinar aún más que otro con un papá que estuvo todo el tiempo acompañando, ¿sí? Eso es claro, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, todo determina, pero las figuras paterna y materna o quién las ocupa
o quién las asume, definitivamente inciden mucho. Pero inciden las creencias de ellos, las ideas de ellos, la manera como me enseñaron a pensar con relación al recurso, con relación a tener plata. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que el dinero estaba en manos que no eran buenas. Los ricos, por poner un nombre en la familia, eran personas que mi papá hablaba mal de ellos o que mi mamá hablaba mal de ellos. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? Entonces resulta que el niño o la niña va empezando a levantarse con unas creencias no tan amables con relación a lo que es tener dinero. Es una de las causas. Pueden haber muchas, pero trato de, si alguna de las que levantó la mano me dice, ese es mi caso, empezamos a verificar toda esta cháchara. O si otra persona me lo dice. Entonces, de una u otra forma, si ese bloqueo, para llevarlo más a lo práctico, por ahora, es lo que me marca a mí. Yo puedo entender que eso no fue una casualidad. Las vivencias, los padres que dicen que fue mi conciencia que los escogió y que yo vine acá fue porque yo los necesitaba. ¿Han oído esas ideas? Entonces, yo las comparto. Yo pienso que así somos. Pero no fue Luis Fernando. Fue la conciencia que está evolucionando a través de Luis Fernando, la que en su planeación para la siguiente vida elige el papá y la mamá B, porque ellos le van a dar todas las condiciones que él necesita para el siguiente paso. O sea, si yo voy a entrar a quinto de bachillerato, yo miro cuáles son las materias de quinto, no miro las de sexto ni las de séptimo, y busco los materiales, busco el profesor, busco el colegio, busco todo y el pensum de ese curso. Entonces, en ese curso en el que cada uno está, lo que está viviendo es perfecto para lo que necesita en esa escala dentro de su evolución. Entonces, cerrando un poquito para que podamos hacer cosas concretas. En el tema de la economía, hay una relación muy estrecha con las creencias que yo tengo inconscientemente con relación a ser abundante. Hay otro caso. En mi familia, la mayoría de mis hermanos empiezan a verse como los del pedigrí, como los del linaje, o yo empiezo a sentir de una u otra forma que yo no soy igual a ellos. Las personas que se sienten diferentes al mundo, que han sentido que no encajan en ninguna parte, es el caso de muchos de nosotros. Eso no es que todo el mundo le pase, pero si le pasa mucho a uno, si yo identifico, sí, ese soy yo, es muy probable que tenga que ver con que de una u otra forma yo busco ser diferente a los demás. ¿Cuáles son los síntomas de ellos? Que no les gusta que los comparen, que lo que se usan como ropa les gusta que sea, si no exclusivo por caro, les gusta que sea diferente a todo el mundo. Entonces se ponen aretes diferentes, visten diferente, caminan diferente, saludan diferente. En la familia alguien les ha dicho, usted es raro, usted es rara, usted por qué es tan raro. ¿Sí? ¿No les suena? Pero porque esas experiencias que uno puede llegar a tener a pensar. ¿Cómo? O sea, ¿por qué llega uno a decir ser así? Ah, ya voy a eso. Sino que ese tema es tan largo que ese tema nos puede llevar a quedarnos mucho rato acá. Pero voy a tratar de contarles. Esas personas, de acuerdo a la inquietud, de una u otra forma son personas que tuvieron ausencia paterna, en promedio, ¿sí? O ausencia de los dos. No solo física, a veces fue por tiempo, porque estaba muy ocupado, mi papá era un eminente médico y entonces estaba todo el tiempo atendiendo, y vino y crió a la empleada, bla, 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 pero nos daban todo, no nos faltaba nada.
Puede ser. ¿Cómo puede ser? No, mi papá y mamá se separaron cuando yo tenía 1 año y se fue sin vergüenza y decía, bueno, en fin. El tema es que eso hace que el niño o la niña intente buscar un lugar en el mundo y trata de hacerse notar. Miren, yo existo, noten, papá, pero el papá no está. ¡Ey! Pero todos tienen papá y yo no. Entonces yo empiezo a hacerme notar. Y desde muy pequeño, entonces se visten raros, se ponen balacas las niñas, o los niños se ponen gorras, o buscan ser, no les gusta lo de los demás, se inclinan por el arte, tienen problemas de atención. Entonces, todo este tipo de personas, algunas, de ellas puede ser que escojan ser diferentes a los demás para ser notados a través de la economía. Eso da, por ejemplo, cuando en la familia son prósperos. Entonces, si yo soy próspero, ¿qué pasa? No. Me vuelvo del montón. ¿Sí? Nadie me va a notar porque todos hablan de lo mismo. Entonces, muchos incluso que en la familia han tenido modo, por decir algo, de una u otra forma tienen problemas con la parte económica porque es lo que desde el inconsciente, que es el que crea la realidad, ¿sí? No es el consciente, es el inconsciente el que crea la realidad, crean una realidad de no abundancia, que puede ir desde la carencia absoluta hasta tener menos que Onassis, pero es millonario, pero se siente menos porque no tiene, pues, cuando vivió Onassis. El punto es que de una u otra forma, la economía está directamente relacionada a mis creencias. Yo no puedo quitar un bloqueo económico si no cambio la creencia que lo está generando. Pues hablas como de traer un poco de experiencias, pues yo le por favor, sobre el tema de un bloqueo. Ahora que lo dices y pensando un poco, porque no le había prestado atención desde esa perspectiva, de pronto sí veo mi familia, pues, bueno, han sido prósperas, pero no digo pues que tengan súper dinero, pero digamos si a mi hermano le ha ido mejor que a mí, o cosas así. Pero sí veía, digamos, en él y en mi papá como unas personas como muy superficiales. Y en eso siempre he tenido como un conflicto, entonces no sé si inconscientemente o me lleva a pensar que al tener dinero soy una persona superficial. Te vuelves como ellos, dice el inconsciente. Algo así, pero como que pierde el tema de la espiritualidad, de la humildad, y no sé si por ese lado que puede darse... Son excusas, claro, son excusas del carente. O sea, si ustedes... a nadie. Entonces son de izquierda, donde la izquierda anda más con los pobres y defienden a los pobres y eso, porque de hecho su inconsciente no acepta, ellos no es que les guste ser, y a los que nos ha pasado o nos puede pasar, no es que nos guste ser pobres, sino que no nos gusta lo que aprendimos acerca de los abundantes. Entonces, es muy bello y te agradezco mucho tu ejemplo porque es muy concreto. Entonces, yo huyo de las personas que tienen recursos porque de niño le encontré que eso no era lo bueno. Entonces, y más allá, ¿tu papá te acompañó en tu infancia? ¿Sí? ¿Tu mamá? ¿La calidad de tiempo de tu papá contigo crees que fue la que hubieras querido? ¿Te demoraste? Y sí. Siento que no. Porque tu fenotipo igual habla de eso. Tu estructura, la forma de tu cara, la pronunciada de tus ojeras, discúlpeme, no lo hablo con perfecto. Es algo que también he querido entender. Exacto. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Tiene que ver con eso. Para ti es más fácil, y discúlpame, no es que hayas dado papaya, como decimos, sino que, sí, como sé que tienes apertura, aparte de eso te conozco, a pesar de que no te conozca. Entonces, lo que tú haces es
decirle al mundo, mírenme, pobre de mí. ¿Sí? Entonces yo necesito que ustedes, ¿qué usen? Todas las que están nombrando son estrategias del inconsciente para decirle al mundo yo existo. Decirle al mundo, mírenme, no me ignoren. Tú te sentiste ignorada de una forma, de una u otra forma, y eso te llevó a que una de las formas en la que podías sobrevivir era siendo diferente. Entonces, nunca podremos desbloquear, hablando del tema económico, tu situación mientras tú sigas pensando que los ricos no son espirituales, que los ricos son fríos, que los ricos X o Y juicio. ¿Eso a quién le movió el piso? Si esto le movió el piso, o sea, alguien como que lo hizo así, créanme que es muy probable que en su inconsciente él tenga algo que ver con ese pedacito. ¿Sí? Ok. Pero, dime. En el caso mío es lo primero que usted dijo. Crecí con la idea de que los ricos eran malos y que era mejor ser pobre, pero honrado. Chévere. Eso es lo que nuestros papás nos enseñaron. Ese es el chip que tenemos instalado la mayoría. ¿Sí? La mayoría tenemos ese chip. Es que, mijo, no importa, sea pobre, pero sea honrado, que no sé qué, y lo único que sirve es el estudio, lo único que sirve es ayude al mundo y dedíquese al mundo, que eso la gente le va a pagar y resulta que todo el mundo le da por donde es. Entonces, ¿qué es lo que no fluye? Es lo que yo tengo. No fue un error que haya pasado eso con tu papá, porque ese papá lo elegiste. Marisol lo eligió. Tú elegiste, todos elegimos a los papás, así sea porque este se iba a ir de sinvergüenza con otra vieja. Pero eso era parte de lo que yo necesitaba vivir como destino. ¿Ok? Vamos a hablar de otro tema, sino que, ¿cuál de estos les parece que podamos hablar? Pero de agua. Todo es evidente que las relaciones es lo que más nos mueve el piso a la gran mayoría, sobre todo porque en promedio las conciencias de ustedes, la mayoría eligió estar en una mujer y no en un hombre. Entonces el promedio se sube en el tema de relaciones. Las relaciones son exactamente lo mismo. Por esto todo encaja en lo mismo, en el destino, y la fórmula es la misma. ¿Qué creen? ¿Quiénes tienen problemas de relaciones? No. Levanten la mano. De relaciones, ok. Ahora, de ustedes, los que Nicolás que levantaron la mano, ¿cuántas vivieron una infancia con una relación no tan armónica entre papá y mamá? Casi que la mayoría de los que alzan la mano, ¿no es cierto? Miren cómo hay una relación directa entre las creencias o lo que yo aprendí en mis primeros años, y eso determina lo que yo necesito como destino para esta experiencia. O sea, si a alguien de aquí, si alguna de ustedes o alguno tiene un bloqueo en la parte de relaciones, es porque no ha podido cambiar una creencia equivocada aprendida de sus primeros años. ¿Y ya me la vas a decir cómo cambiarlo? Ojalá tuviéramos la fórmula, pero lo que está... ¿De acuerdo? Yo lo que hago, con lo mismo con lo de la economía, es quitarles esa pendejada de estar culpando al otro de mis resultados. ¿Ok? Lo que esta charla, pues mira, cuando yo si hoy te vas de aquí, así sea con la duda de que tu pareja fue el equivocado o el problema, tu expareja o la de cualquiera, si ustedes se van con esa idea,
empezaron a cambiar y a soltar el bloqueo. No, pero pensé que sí ibas a decir que habría una fórmula Sí. para las creencias limitantes. Te la voy a Porque decir, sí, sí te la voy a decir. Lo que pasa es este que, PNL, me imagino. no, te la voy a decir. Disculpa, pero lo que tú dices es que uno se tiene que ir con la idea que el otro no está equivocado, ¿no? No se tiene, tienes toda la razón porque entonces cometí un error, me estás haciendo ver que cometí un error. No se tienen que ir, pero ojalá cuando salgan de aquí por lo menos tengan la duda ya de que no fue mi pareja el culpable, Sí. sino que es algo que yo tengo instalado que tengo que cambiar. Sí. Pero cuando ya se tiene la conciencia, exacto, ¿cómo se transmuta esa? No hay que hacer nada. Ahí, eso es lo más rico de este secreto, que no hay secreto, solamente es dejar de culpar al papá de lo que les pasó cuando eran niños, hablando de las mujeres, porque ustedes están viviendo una situación de bloqueo porque o mi papá fue malo o mi mamá fue mala, otras son más difíciles. Mi mamá, una tonta. Ni siquiera la tienen contra el papá, la tienen contra la mamá porque la mamá se dejó joder del papá. Entonces, de una u otra forma, ellas tienen más dificultad porque a pesar de que intentan esconder la espalda más ancha o el cuello más ancho, no pueden. Entonces se desarrollan y son así un poquito más anchas que las otras. Porque de una u otra forma ellas no quieren ser como la mamá. ¿Cómo fue la mamá? Pendeja para ellas, ¿no? Pero la mamá igual hizo lo mejor que podía, como lo hacemos todos. Entonces ella también venía de una infancia, también venía de unas creencias que le dieron una formación y la llevaron a actuar de forma A o B. Nosotros que nos creemos más evolucionados repetimos la historia, como por ejemplo cuando mi mamá fue madre soltera, el 80% repiten la historia de las mujeres. ¿Por qué la repiten? Fidelidad a la madre. Porque la mamá, una madre soltera, ¿cómo habla de los hombres? En promedio, ¿no? Algunas hablarán muy bien. Pero ¿cómo habla? Le dicen, ¿y de qué protegen a la hija? De que quede embarazada. ¿Sí? Entonces, toda esa información se la están pasando desde la niña cargada, dándole pucheca todavía. Claro, la niña va con esa creencia el resto de la vida pensando que los hombres lo más seguro es que la abandonen o la dejen o se vayan con otra o bla, bla, bla. Y cuando tienen un matrimonio o una pareja estable, ¿qué hacen? La dañan. Porque como suponen de que eso les va a pasar, entonces empiezan a crear, por ejemplo, los celos y las escenas y empiezan a ver cosas donde no hay. Y hasta el drama, qué bonito, esa es la palabra, arman el drama y ¡pam! Se acabó. Todos los hombres son iguales. Llegué a la conclusión, mamá, vengo a contarle, acabo de verificar lo que usted me había dicho, todos son cortados con la misma. Entonces, las relaciones y los bloqueos en el tema de relaciones están directamente relacionados con las creencias que ustedes tienen con relación a lo que es una pareja o a lo que son los hombres o a lo que son las mujeres o a lo que no quieren que sean los hombres o a lo que no quieren que sean las mujeres. Una pregunta, si uno hace el ejercicio y dice, bueno, sí, soy la equivocada, no voy a culpar No, más. ojo con eso. No hay nadie equivocado. Perdóname que te No, detenga. sí, espera. Porque es que nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, yo no he cometido ningún error, ninguno de ustedes ha cometido un error en su vida. Porque ustedes lo único que han intentado es sobrevivir. Lo que estamos haciendo aquí cada uno y los que les llamó la atención el tema y vinieron acá, lo que están buscando es intentando sobrevivir. Sino que unos creen que sobrevivir es respirar o eso no. Nosotros estamos tratando de crear. Entonces, no ha habido error, no te has equivocado. La pregunta es, si uno está donde sabe que no debe estar, No existe tampoco. ¿cómo hace? Nadie está en el lugar donde no debe estar. Si estás en ese lugar es Se porque tiene que ir y no
se van a pegar. No, porque no es el momento. Mira, ojo, aquí pudiera haber, voy a poner un ejemplo, que hubieran venido todos con máscaras y que nadie supiera quién es, y aquí podía estar una pareja, ¿no? Entonces tú con una máscara allí y tu pareja con una máscara, separados, los dos bloqueados, los dos con problemas y resulta que el discurso es el mismo para los dos. Uno se enamora, es desde el inconsciente, de una persona que es perfecta para que yo sane lo que vine a sanar, para que yo aprenda lo que vine a aprender, pero lo hacemos desde la ignorancia. Entonces por eso dicen, uy, 3 maridos y todos me han salido borrachos. 3 maridos y todos han salido más perros, pero es que el inconsciente los escoge así. Porque si yo me fijo en alguien, llamémoslo con el respeto, con un hombre bien perro, mi inconsciente, ¿por qué puede enamorarse de los hombres que son así? ¿Por qué se puede sentir atraído? Por el papel del padre, recordación. Porque esa persona, yo tengo miedo de que me abandone, voy a poner uno de los casos. Entonces, si yo me enamoro de este juicioso que huele a matrimonio hasta que la muerte nos separe, que no sé qué, yo estoy más propensa a que yo me enamore, a que yo me agarre y luego ¡pam!, se me vaya. Entonces el inconsciente, ¿qué hace? Se enamora de todos esos inestables, de todo. ¿Por qué volví a escoger otro igual? Y resulta que es porque yo no quiero ir a sufrir como sufrió mi mamá, o que me vuelvan a abandonar, pueden haber muchas razones. Entonces me enamoro de todos esos que tienen un perfil de que no me va a durar, o que eso se va a acabar rápido, y eso es fijo. Vuelvo y creo la misma historia, y vuelvo y creo la misma historia. La ley de atracción ahí casi. Que no es casual, yo lo vi bien. Ve, pero y entonces no comes para leche. Ok. La pregunta, vamos a tratar de mirarlo porque la receta es la misma para todos. Pero para ir entendiendo, para cambiar el chip, paso 1, ¿cuál es? Ya lo dijiste. Dejar de culpar, porque mientras yo siga culpando, pues no pasa nada, no busco en mí. 1, 2. Como mujer, en tu caso, quizás lo ideal sería buscar cómo sentiste la relación entre tu papá y tu mamá y qué crees que hubieras preferido que hubiera sido diferente. Porque eso te determinó en tus relaciones de pareja. Eso determina cómo crías los hijos, cómo son tus relaciones de pareja y muchos aspectos más de ahí para ti. Tus enfermedades en las zonas genitales, en los senos, todo está determinado mucho por esas creencias acerca de lo que debieron haber sido o no fueron, o quizás debió haber pasado con relación al papá y a la mamá. ¿Qué tengo que hacer? Paso 1, dejo de culpar. Así como dejo de culpar a mi pareja, sería yo muy tonto si dijera yo, ya no culpo a mi pareja, pero mi papá sigue siendo un perro. O sea, la pareja seguirá siendo igual mientras yo no sane la relación de pareja o mis creencias con relación a la relación de pareja en la infancia. ¿Eso tiene alguna duda para alguien o nos quieren compartir algo? ¿Te sentiste que te movió algo? No, al revés. ¿Al revés? No, es que lo pregunté más por curiosidad, porque realmente No la es tu película caso. mía al revés. O sea, tengo un matrimonio súper estable, tengo un matrimonio súper bien, y vengo de unos papás que fueron separados, pero yo siempre dije eso, yo no quiero nunca en mi vida estar separada, yo quiero un matrimonio lindo, yo quiero, y eso es lo que tengo. Entonces, lo que quería era preguntarte cuáles son los tips, porque en mi caso, a mí me funcionó ese tip, porque desde muy chiquita siempre dije, yo quiero tener una familia, yo quiero tener un esposo, yo quiero ser feliz en mi matrimonio. Entonces... Es muy probable. Mira, Pero mira, nosotros hermanos, y yo nunca quise nada de eso. Yo nunca quise tener un buen lugar, yo nunca quise casarme, yo solo quería tener hijos, y somos hermanos. sí. Tú, mira, ¿qué diferencia en edad hay? No digan la edad, 3 sino años. diferencia. 3 años.
En 3 años pueden cambiar mucho, valga la aclaración. En 3 años las experiencias de una relación entre los papás puede haber cambiado mucho. Voy a poner un ejemplo. Mi hermano, pongo mi caso personal, mi hermano tenía un muy mal concepto de mi papá porque supuestamente mi papá le era infiel a mi mamá. Pero yo nunca viví eso. Yo nunca, mi papá era un ángel, mi papá nunca. Pero mi papá como que tuvo un enredo que no funcionó, que sencillamente y a mi hermano se le quedó grabado y nos llevamos 3 años de diferencia. Las experiencias tuyas que viviste con relación entre ellos, a pesar de ser hermanas, de vivir en la misma casa, haber oído la relación, a mí me crió fulano y yo le oía las historias de los problemas y mi hermana no las oía. Bien. Pero mira que, o sea, en el caso de nosotras, vivimos, digo, lo mismo, pero a diferencia, yo, por ejemplo, a mí no me interesó si era perro o no era perro. Es el destino. ¿Sí me entiendes? Yo no, a mí eso no me afectó. Yo creo que yo hice un bloqueo y todo eso lo he dejado como, ¿sí me entiendes? Pero nunca soñé en el hogar bonito, no, siempre lo soñé fue ser la vieja que echaba para adelante, que sacaba a sus hijos adelante el día que los tuviera, porque soñaba tener mis hijos y me casé. Pero yo sabía que me casaba y a los 2 o 3 años iba para el chorizo de mamá. Pero qué bonito oír esa apertura. Mira, te voy a decir la diferencia. Te voy a decir la diferencia entre ustedes dos. Mira, tú percibiste, le voy a decir la diferencia entre ellas dos y no las dos. Tú percibiste que tu papá fue injusto contigo y tú fuiste la nana de tu papá. Cero. Nada. Ninguna de las dos, ninguna de la otra. Lo contrario, Nada. Nada. Mis papás se separaron cuando yo tengo 2 años. Y yo tenía 5 ¿qué fue injusto en tu infancia? Nada. Que tu papá se haya ido. No, chao, hablamos, nunca. ¿Eso no te hizo falta, papá? No. Nunca te hizo No, falta, sí, papá. y mira que después de tantos años yo tuve una relación lindísima con mi papá, pero a mí nunca me hizo falta mi papá porque mi mamá era súper. En cambio, yo sí tuve relación con él, pues, diferente a la de ella, sí, ya, clarísimo. Me queda claro. No entiendo. Sí. No, porque- Pero claro para ella. Claro, no, a mí me queda clarísimo. Ok, ¿a qué voy con eso? Mira, incluso el fenotipo del pero sí cuerpo fue diferente. nos hace diferentes. Sí fue diferente la relación de tus padres. Sí No, fue yo nunca lo diferente. tuve, Sí, por yo eso. lo tuve hasta los 3 años. Pues por eso, Sí, ¿qué? pero- Eso. Pero Pero su papá- tú no papá perdiste era- nada. Tu hermana sí perdió algo. Claro, o sea, Sí, pero te digo, yo ok. lo estoy justificando como. Claro, es obvio que Sino sí hubo esa ella, diferencia. cuando Claro. mis papás se separan, yo tengo 2 años. Ella tiene 5. Mi Claro. papá nunca estuvo en la casa, o sea, fue un papá ausente toda la vida, ¿me entiendes? Pero yo siempre quise tener, pues, o sea, yo anhelaba al papá de mi vecina, o sea, de mi amiguita, qué rico que tiene papá. ¿Cómo será tener una familia donde haya un papá? ¿Qué pasa cuando hay un papá en una casa? Entonces yo quería un papá en mi casa, yo quería un esposo en mi casa, y eso es lo que yo tengo. Yo tengo Vale. un papá, tengo un esposo, o sea, mis hijos tienen un papá, yo tengo un Pero esposo, sí, no. pero a ella le tocó y ella tiene otro chip diferente. Entonces, De acuerdo, de acuerdo. entonces, Mira, miren, hay muchas cosas que hablan. Hay unas cosas que hablan, lo que pasa es que nosotros no somos conscientes, y no es que yo quiera convencerla de algo que usted... Sí, ¿sí? claro. Pero incluso la postura, el sentado, los hombros, el tono de la voz tuya, el tono de la voz tuya, de una u otra forma, determinan mucho que en ti hay una necesidad de ser fuerte. Sí, Sí. Ah, Total. Exacto, oígale el tono de la voz. Esa, como dice, en la casa tuya tu marido lavaba los calzoncillos. No, es una exageración. no hablo mucho, no digo que, No, pero son conceptos diferentes y cuando tú dices yo no tengo ninguna creencia de ese estilo con relación a mi papá, yo te invito a decirte que en algún momento de la vida trabajes eso. Porque hay algo que está haciendo, ¿sí ven? O sea, algo que parecía que no fuera, yo te puedo hacer encajar en Además, lo que yo no digo. evolucionaba que ella. Claro. Eso se nota en el fenómeno. Ok. Listo. No, pero sí hay. Sí, es que lo que les digo por todo, porque la forma de hablar, la forma de expresarte,
y tú sentiste mucho la necesidad de el papá y lo que buscabas no era una familia, era un papá, y quizás con esa persona te has entendido por eso, y de hecho quizás tu experiencia de aprendizaje no está aquí, porque lo que hablamos al comienzo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles distinto. A pesar de que estemos aquí hay unos que los afecta más la economía que las relaciones. Tu caso no son las relaciones, quizás es por otro lado. A lo mejor sí las relaciones. ¿Solamente No esos sé. cuatro? Hay No, algo la que te más? quieras inventar. La mayoría depende de esto. Sí. ¿Sí? Yo Por diría una o que de varias. también pondría la emocional, las emociones. Las emociones también, o sea, todo eso es en donde tengo los bloqueos. Listo. Entonces, para alguien empieza a ser un poquito más válido, a lo mejor ya lo habían entendido, que es nuestras creencias las que determinan nuestros resultados, y esos resultados pueden ser o así o bloqueos. Todo depende de lo que yo no esté o de lo que yo esté pensando o creyendo mal. Si yo creo mal de las relaciones, tengo problemas en las relaciones. Si yo pienso mal de los ricos o de la economía, voy a sufrir por la economía. Si yo pienso mal de cualquiera de estos aspectos, en el tema de salud tiene mucho que ver también creencias aprendidas. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quiénes tienen conflicto con la salud? Yo. Ok. Pues yo estoy viviendo un proceso, yo creo que ya lo conoces. La mayoría de nosotros lo que hace es usar mecanismos de defensa basados en eso que en la infancia aprendió. A veces, muchos de nosotros no éramos atendidos, un ejemplo, por el papá. No es que sean tan malos los hombres, ¿no? Estoy hablando mal del género y eso. O la mamá, pero yo lograba ser atendido cuando estaba enfermo. A mí me daba una gripa y ahí se aparecían, pero cuando no. Ese cuento, por ejemplo, de que el bullying es culpa del compañerito, del profesor que me dejó. No, el bullying se atrae. Así se atraen también las enfermedades. Si tienen un hijo que le hacen bullying en el colegio, dejen de culpar a los compañeros y de ir a pelear al colegio, de cualquier cosa. Busquen por qué su hijo está atrayendo el bullying. ¿Sí? Igual en la salud. Son mecanismos de defensa. Yo me enfermo, yo me bloqueo a través de una enfermedad, y es porque esa enfermedad me permite el escenario en el que puedo aprender, o es un mecanismo que uso yo porque a través de la enfermedad logro un objetivo emocional inconsciente. ¿Preguntas? El resto, pues aquí nos podemos quedar hablando mucho, ¿no? La parte espiritual es una excusa de la mayoría de nosotros. En la parte espiritual es una trampa en la que caemos la mayoría, buscando ser diferentes. Y lo digo porque aquí la mayoría de nosotros tenemos esa misma patología, por ponerle un nombre. Pero ¿cómo sería un bloqueo espiritual? Sí. No existen bloqueos en nada, pero yo me lo creo a través de lo espiritual, por ejemplo, porque yo siento un vacío, porque nada me llena, porque he estado en la religión A, voy a la librería tal, voy a la otra, he estado con los cristianos, busco, o siempre, o nunca he buscado tanto, pero yo nunca me he hallado. Entonces, de una u otra forma, hay personas que quizás no conocemos tanto, pero eso para muchas personas sí es un bloqueo. Buenas noches. La verdad, pues yo he hecho más o menos como ese recorrido que usted dice, o sea, usted estaba en iglesias cristianas, y pues yo siento que sobre todo es como, más que un vacío, es como que yo tengo un sentimiento de culpa que he identificado sobre todo en mi relación con mi papá. Perdón, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Tú sentiste de alguna manera que tu papá te pudo haber rechazado? Sí, pues como que sobre todo como que me puso cargas de mi hermana, y sentía que puso como la atención que me dio a mí en ella. ¿Eres muy estudiosa? Sí. Sí, ok. Es que el fenotipo habla, entonces ya uno sabe más o menos qué pasó en la infancia y por qué y dónde vienen los bloqueos y dónde van.
te desconectaste del sentimiento y te metiste a la cabeza huyendo de eso que viviste cuando niño. Sí, pero lo peor de todo es que soy súper sensible cuando toco esos temas. De acuerdo. Y hay algo en lo que puedes trabajar, pero lo importante es que entendamos que los bloqueos no existen, pero que nuestros padres hicieron lo mejor que podían, como igual lo estamos haciendo los que tenemos hijos. No existe un culpable de nada, y eso lo hemos oído como una teoría absurda y que decimos por ahí de cajón, y la frase de Facebook, pero nunca la hemos comprendido. Y es que todo tiene un propósito, y ese es un propósito de amor de Dios o de quien ustedes cada uno le dé poder, para que logremos generar ese proceso evolutivo. Entonces, tu papá no tuvo la culpa, tu papá pensaba que te protegía, pero por encima de él estaban otras creencias, y entonces hizo cosas que quizás otros padres no hubieran hecho, pero es que él hizo lo que yo lo escogí para que lo hiciera. Entonces, si yo reniego de lo que hizo, estoy renegando de mi elección. Es como yo renegar de por qué estoy aquí, pero yo tomé la decisión y cogí el bus que era para llegar, prendí el carro, manejé hasta que llegué acá y ahora rezongo de estar acá. Tonto, pues váyase. Si no le gusta, váyase. Pero resulta que en este proceso y en esta tarea evolutiva, lo que estamos haciendo es necesario. ¿Cómo será amorosa la vida, Dios, Jehová, como le quieran llamar? Que dice, si usted alguien algún día quiere irse, pues váyase. Es un tiro, tire al tren, al búho, lo que sea, y vuelve y empieza. Esto no hay afán. ¿Quién tiene afán? ¿Usted? Yo no tengo afán, dice Dios, dice el Creador. Lo importante es que logres hacer lo que tienes que hacer dentro de tu tarea evolutiva. Y ahí sí hay un tiene. Él no pone la fecha, pero él sí dice que hay que hacerlo. Algún día, cuando quieras. Ahí se llama lo que conocemos como libre albedrío, y cada uno tiene la libertad de aprender cuando quiere. Cuando yo desee. ¿Preguntas? Y cuando los bloqueos son por cosas de vidas pasadas, digamos, karma, ahí hay solución. Esa es una creencia, el tema del karma. Yo no la comparto. Yo siento que estamos aquí con la misión de esta vida. Entonces, si yo tuve dificultades en otra vida, eso está cerrado en unos archivos universales allá guardado y no se necesita. Si yo quiero ir a abrirlo, es mi decisión. Quizás los abro porque es parte del destino. Los fantasmas, la patasola y todo eso, y la maldad existen en quien cree en ella. Nunca discutan con alguien que dice que vio a un fantasma o a una espíritu o una esencia, porque existe, él la necesita. Pero si yo no la necesito, yo digo para mí nomás, para no entrar en polémicas, digo no existe. Y usted no me va a venir a conversar porque yo no las he visto, pero es que él sí las ha visto, porque él las necesita. Entonces todo lo que existe, todo lo que cada uno tiene, los padres que tuvo, la vida que tiene, el recurso que tiene, la pareja que tiene, los hijos que tiene, el carro que tiene, la casa en la que vive, es la perfecta para hacer la tarea que necesita hacer aquí y ahora. No, me diga. Si yo acabo, quedamos en las mismas. No, Tu pregunta, la que quieras para que ella de pronto no vaya a no, decir. porque todo eso lo entiendo. Perfecto. Pero entonces uno debe buscar. ¿Cuál es tu para qué. bloqueo? No, vamos a lo Mi práctico. bloqueo ¿Cuál es es? una relación con una similitud de padre, buscando una autoridad que a lo mejor me falta, en la cual me vuelvo muy noble y débil. Sí. Eso es un lado. Por otro, pues lo espiritual, creería uno que le llenaba muchos conceptos, y la parte mental, que entiendo que es de donde se forma todo, es la que ahora me está empezando a gustar, porque es ahí donde uno crea esas creencias. Pero, ¿cómo me rehago en cada punto y todos los días buscando una solución que tiene todos los días un problema? Okay. Entonces, Miren, la gratitud, te entiendo, el perdón, y entiendo tu estrés de que estés así porque acabas de verbalizar algo.
tener todos los días un problema. Te entiendo y estás en una situación. O creármelo, pues. Tienes razón. Yo lo que, con las palabras que voy a decir, trato de ayudarte, no es juicio, pero está jodida. Porque todos los días tienes un problema. Miren lo que el verbo se transforma en la verdad. Sabiendo que el verbo es. ¿Cuál es la solución? Entonces, o sea, teniendo la teoría. Claro, pero ¿cuál sería la solución? No creas problemas. Primero, dejar de luchar con el mundo. O sea, el mundo no tiene que ser como te lo imaginas. Tú eres muy perfeccionista, eres muy ordenada, buscas que las cosas sean como deben ser. Suéltate, disfruta la vida, disfruta la gente que tienes al lado, disfruta el momento, fluye, date unas vacaciones, no tienes que ser modelo para nadie de virtudes ni la buena ciudadana. Comete errores, permítete fluir, embarrarla, acepta. Mientras no te aceptes, no pasa nada. Bueno, y a través de qué estudios o conciencia hiciste o quieres mandarnos este mensaje. ¿Cómo se llama eso que tú conoces, que es vida aparentemente tuya, práctica? ¿Eso cómo se llama? ¿Te sirve algo que yo le ponga un nombre? No, para tu caso particular. Pues, pero pareciera que tú, mirando los fenotipos, puede ser por ahí tu estudio, ves muchas cosas que ahora me dices, pero que yo también ya las sé. Te voy a decir algo. Sí. Te voy a decir algo porque el tema es muy largo. Entrégate en las manos de quien tú creas. Permíteme. Suelta. Eso es ahí, el soltar es eso, o sea, suelta. Creer es otra, pues. Mañana o ahora mientras salimos, pide luz a Dios, te lo propongo, pongámosle un nombre, Dios, pide luz a Dios y, por ejemplo, dile, muéstrame donde esté esa verdad que habla este Señor, y allí vas a tener unos anaqueles con una cantidad de información, y dile, ¿cuál? Muéstrame. Entonces tú te asesoras y le vas y le dices a la Cristina, le dices, recomiéndame algo. Y ella, lo que ella te muestre, no es ella, es Dios. Y si le dices a ella, venga, muéstrame un libro allá, y ella te muestre el libro que ella quiera, es porque ese es para ti. ¿Qué es lo que pensaba decir, María Cristina? Los cuadros que se Ok, mire, de acuerdo. La idea es, pero no le pongas nombre a nada, no busques respuestas en línea en un libro. Pero hay que mirar hacia algo. Eso que Nada, dijiste, volviste lo único que dijiste fue perfecto. Piensa en algo que te dé esa. Porque entonces, ¿por qué me pones a Dios como para que me dé la solución A quien quieras, de algo? te pongo un nombre, Entonces, pero hay pon que el que sentarse quieras. hacia algo. Eso me gustó a mí porque soy como. O hacia nada. O hacia nada, pues sí. No, el mundo no es perfecto. Estás buscando un mundo perfecto y no existe. Eso también se queda. Entonces, fluye, disfruta, ríete de cuando tu hijo o la persona cercana antes la juzgabas porque le tropezó, ahora ríete Hay con que hacer el él. ejercicio, exacto. Sonreír desde que se levanta. Vuelvo a darte duro. Cancela eso de que hay que. No, es que hay que programarse. No, te vas a ir con más riqueza de los demás. ¿Tú cómo te No levantas? tienes que hacer ¿Tú nada. te levantas y La vida te contará lo que es. Ok. ¿Puedo decir algo? Dos cositas. ¿Le puedo decir Por algo? favor, dile algo. La verdadera batalla, la que verdaderamente se gana, es en la que no se lucha. eso dicen? Sí, dejando fluir. Ok. Pues más que una pregunta, es que venga que me confirmó algo. Yo hace un tiempo, mi bloqueo es emocional en relaciones. Entonces, desde yo toda mi vida pensé que mi problema era con mi papá. Porque no estuvo, porque se fue, porque la otra familia, porque faltó. Bueno, siempre pensé que el problema era él. De un tiempo para acá he empezado a descubrir que el problema no es con él. Mi problema es justo lo que usted acaba de decir, es que mi mamá era una tonta, es que mi mamá lo permitió, es que porque volvía con él, es que si ella sabía que era. Entonces, esas cosas hacen que mi bloqueo es total, yo no me enamoro, no encuentro a alguien que es porque
Exactamente, porque justo eso es lo que yo pienso. Y es que no las vale dos la se pena. Vengan las dos, parecen las dos. Vengan las dos un ratito. Venga. No, perdone, un segundito más, María Cristina. Venga. Miren si existen las casualidades. ¿Qué tienen las dos en común? Sí, pero ambas tienen una ropa, puesta una blusa, que coincide, ¿no es cierto? Eso, a muchas no les gusta esa moda, pero de una u otra forma, ellas la eligen y puede estar más en los gustos de ella, porque ellas dos, desde las creencias, ojo, no tienen la culpa, porque nadie tiene la culpa de ser lo que es, de tener lo que tiene, de ser quien es. Pero ellas dos, y a lo mejor más de uno de nosotros, tienen miedo de ser débil. Una amiga después de una de las charlas mías, y perdónenme que caiga en la grosería, me decía, ella es muy divertida, ¿no? Y ella es, hagan de cuenta parecida, es muy parecida incluso a ti. Ella incluso una vez somatizó y se hinchó toda, absolutamente, que dijeron que era una alergia, pero resulta que es que la necesidad de que a mí nadie me vea la debilidad, entonces se van desarrollando un poquito más fuertes y el gusto por... Pero ella me decía, huevón, ahora entiendo por qué mis hermanos me decían que cuando yo daba la vuelta canela a mí se me veían las huevas, perdónenme la expresión. Pero era dando a entender ella que ella desde muy niña era la fuerte, era la que tenía que hacerse cargo de los demás, era la que empieza a trabajar muy joven, es la que empieza a tener personas a cargo, a tener responsabilidades y a echarse cargas en los hombros. Sanando ese miedo a las injusticias que se las encuentran todo el día, ustedes van a empezar a cambiar la relación de pareja, pero es que como ni siquiera les importa, eso es muy difícil. Pero bueno, muchas gracias. Ok, miren, el tema es muy extenso, el tema es largo, por eso traté de que pasáramos de la teoría muy rápido a lo práctico, porque la idea es que se lleven algo para la casa. Solo quería hacerte una pregunta, pues un poco relacionado con lo que hablaste. Era, o sea, en cuanto a conceptos sobre el tema de la metafísica y esos decretos que uno también dicen como para borrar o destruir todas esas falsas creencias del yo soy, del yo puedo, del yo tengo, del yo soy abundante. Entonces, en ese caso, no lo ve de pronto como una herramienta que puede ayudar a romper eso que... Miren, todo sirve, cada uno tiene un camino diferente. El camino de uno puede ser un pastor, el de otro puede ser un libro, el de otro puede ser un accidente, una enfermedad. Pero yo puedo reprogramarme y hay muchos mecanismos, teorías, filosofías para yo reprogramarme. Pero todas se necesita por lo menos 15 a 20 años para cambiar los resultados. Cualquier teoría que les vendan, que les digan, usted mañana se hace rico leyendo este libro, nada. Pero si ese libro le dice la frase que usted necesitaba oír para darse cuenta del bloqueo que tenía, usted cambia al otro día. Si no, más cháchara para la cabeza. Métale cháchara a la cabeza. Entonces, la idea es cuál, que todo lo que hagas para tu propio bien está bien. Pero si nos vamos con la idea de que el culpable no está afuera, todo va a ser más rápido, de que soy yo. Entonces, igual pues, a ustedes muchísimas gracias. Yo tengo un grupo en Facebook que se llama Salud y Emociones. Ya no participo mucho como antes porque yo ando ahora muy metido en el tema inmobiliario, pero mi pasión sigue siendo esta. Y en ese grupo en Facebook lo buscan como Salud y Emociones
está como en 8.000 y pico de personas. Ahí me encuentran. Y por si acaso, en mi teléfono y aparezco como Luis Ger Muñoz. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Y quería